Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahora del manejo de la miopía. Lo que les comentaba previamente era que ahora utilizamos el término manejo o control porque no basta con solo corregir, por ejemplo, efectivamente la miopía, sino que a estos niños, como habíamos mencionado, debemos hacer un seguimiento para evitar de que su miopía progrese agresivamente y en el futuro pues sean adultos que estén propensos a sufrir de desprendimientos y todo lo que conocemos que conlleva la miopía patológica. Entonces, con respecto al manejo farmacológico, vamos a empezar hablando de la atropina, ¿ok? Colocamos acá atropina desde los 90 porque ciertamente desde hace ya varias décadas se estaba utilizando en el manejo de la miopía. Inicialmente se pensaba que como la miopía resultaba de un exceso de acomodación, se empezó a utilizar la atropina pues con el fin de inducir esta cicloplejía y se pensaba en aquel momento que esto evitaba, ralentizaba esa progresión miópica. Pero actualmente la investigación se va más a un enfoque menos acomodativo, sino que va más dirigido a lo que son las vías moleculares a través de las cuales la atropina actúa, ¿ok? Ahora ya se sabe que al ser un antagonista muscarínico, regula a través de diferentes vías moleculares lo que es el crecimiento celular y tiene acción directa sobre la esclera y la retina. De modo que vemos que específicamente sobre la esclera, inhibe la degradación de melatonina en la esclera y va a inhibir la remodelación escleral, ¿ok? Va a prevenir ese crecimiento excesivo, así teniendo acción directa sobre lo que son los fibroblastos esclerales. Cuando hablamos de la retina, hay diferentes mecanismos, ¿ok? Que están propuestos que implican en aumentar la liberación de la dopamina retinal y que esto nos va a ayudar pues a enlentecer el crecimiento del globo ocular. También tiene ciertas acciones sobre los que son los factores de crecimiento que están segregados por el EPR y la coroides. Entonces, todavía estos mecanismos se están estudiando realmente y son hasta ahora hipótesis, ¿ok? Pero se creen que son los mecanismos más acertados. Acá se los puse como en un pequeño resumen, ¿ok? La acción que vemos en la esclera, la acción que vemos en la retina, en la coroides y en el epitelio pigmentario. Todo esto recordando entonces que no solo usamos la atropina porque es un ciclopléjico, sino porque ya se está demostrado que tiene efectos mucho más allá. Pero bien, ¿cómo llegamos a eso? Ok, o mejor dicho, sabemos que sí, que la atropina funciona, pero ¿qué dosis vamos a utilizar? Para poder llegar al uso de la atropina y controlar esa progresión miópica, esto ha llevado mucho tiempo, ¿ok? Desde incluso lo que decíamos, desde los 90, incluso un poquito antes, ya se hizo ese primer estudio en 96 niños donde utilizaron atropina al 1%. Y en ese momento se demostró que sí, reducía la progresión miópica en los niños, ¿ok? En comparación con un placebo. En ese momento, pues no se disponía de datos de longitud axial, no sabíamos que era un marcador importante para medir, entonces no se medía. Pero, pues bueno, fue todo un descubrimiento, por así decirlo. Sin embargo, no se difundió mucho su uso porque había muchísimos efectos adversos en cuanto a visión borrosa, fotofobia, que por supuesto disminuía la calidad de vida de los niños e impedía que realizaran sus actividades y jugaran afuera. Pero de la época el estudio que realmente fue un avance muy importante durante esta era fue el ATOM-1, ¿ok? Que fue en 2006. Tuvo una muestra bastante grande de 400 niños y ellos evaluaron el efecto de la atropina al 1% en la reducción de la progresión miópica, encontrando que sí había resultados favorables, ¿ok? Entonces, además, en este estudio sí empezaron a medir lo que es la longitud axial, la elongación axial como un marcador clave en progresión y también encontraron buenos resultados. Otro también de los hallazgos en este estudio fue que había un efecto rebote, es decir, cuando los niños paraban el tratamiento con atropina, más bien había una progresión acelerada durante este periodo, ¿ok? Entonces, bueno, en búsqueda como que de esta solución a este efecto rebote, a los efectos secundarios que todavía permanecían, se empezó a estudiar una atropina a dosis más baja, ¿ok? Lo que nos lleva al el estudio ATOM 2.
que en esta oportunidad evaluaron el uso de atropina en diferentes concentraciones, ¿ok? Que eran el 0,5%, el 0,1 y el 0,01% durante más de 2 años. Y este estudio reveló que incluso una concentración tan baja como 0,01% es efectiva para frenar esa progresión miópica. Y el beneficio adicional que encontrábamos es que, bueno, hay una reducción significativa de estos efectos secundarios que tanto molestaban, ¿ok? Entonces, además, también se dieron cuenta que con el resto de concentraciones que estudiaron, el 0,5 y 0,1%, también se podía frenar. Entonces, esto era como un nuevo descubrimiento de que, mira, incluso usando una concentración más baja, podemos hacerlo y es mejor porque disminuimos los efectos adversos, ¿ok? Entonces, fue como un poquito un punto de inflexión en esta área. Basándose en estos hallazgos, el estudio de LAMP estudió también la atropina al 0,05% en concentraciones más bajas, ¿ok? Y sí, se probaron estas concentraciones durante un año y se demostró en este particularmente que el 0,05% tuvo un impacto más significativo, ¿ok? Entonces ya todos estos estudios nos decían, bueno, sí, es seguro, es muy útil utilizar la atropina, es eficaz en concentraciones más bajas, ¿ok? Entonces, por eso se empezó a utilizar y seguimos estudiando. Otro de los estudios más notables en años recientes que podemos encontrar es el CHAMP, ¿ok? Donde fue un ensayo internacional, ¿ok? Donde había un grupo control y un grupo que recibió un placebo, ¿ok? Y lo que analizó fueron los efectos de la atropina, específicamente la concentración al 0,01%, ¿ok? Este estudio demostró nuevamente que la atropina a dosis bajas era efectivo y además en un amplio rango demográfico, ¿ok? Porque se estudiaron a niños desde Europa y Estados Unidos. Entonces, es una de las evidencias más sólidas hasta la fecha que tenemos de la atropina al 0,01%. Y bueno, finalmente el estudio del PEDIC, que medía la eficacia de la atropina a dosis bajas, específicamente nuevamente el 0,01%, donde también tuvo una muestra grande de 573 niños, duró más de 2 años, que son los 2 años de tratamiento y el año de seguimiento sin atropina, y nuevamente confirmó que había una disminución en la progresión miópica, una disminución en el crecimiento axial en comparación a los niños que no reciben atropina al 0,01%. Y además no había un efecto rebote al suspender este tratamiento. Entonces, nos dice que sí, que tiene un excelente perfil de seguridad y que además es bastante efectiva. Todo esto es lo que nos ha ido llevando a actualmente utilizar concentraciones bajas de atropina. Pero bien, bueno, acá les tengo también un cuadrito donde resume un poco eso. Esto realmente es cortesía de la doctora, su apellido siempre se me va, que también, bueno, es junto con la doctora María Alejandra y la doctora Livia, coautoras de la guía de control y Suriña prevención de Quintana. miopía. Sí, ¿cómo es? El apellido es Quintana, se llama Suriña Quintana. Uriña Quintana, que de su ponencia en el Congreso. Bien, entonces, con estos estudios, aparte de la dosis de la atropina, ¿qué otras cosas hemos aprendido? Ok, hemos visto que la atropina al 0,05% es más eficaz, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Tiene mayores efectos secundarios. Por eso nos hemos enfocado en estudiar más lo que es la concentración del 0,01%. También hemos aprendido que los tratamientos combinados son más efectivos, es decir, el uso de atropina y el uso de lentes. Que no debe suspenderse el tratamiento en forma brusca, la retirada de la atropina se hace progresivamente, ¿ok? Porque si no, el efecto rebote pues va a ser mayor. Y que aún así, aparte de todos sus beneficios, aproximadamente el 10% de los pacientes no van a responder, ¿ok? Que es más efectivo en niños caucásicos que asiáticos y que esta no va a tener utilidad en los casos que son miopías asociadas a retinopatía de prematuridad, pseudofagia, distrofias retinianas o enfermedades del tejido conectivo. Como perlas o más tips en el uso de la atropina,
lo que es la atropina en pacientes premiopes, ¿ok? O pacientes que conocemos que tienen miopía, antecedentes familiares de miopes, ¿ok? Donde lo que habíamos dicho, uno o ambos padres, que además son niños que están asociados a que tienen poca actividad al aire libre y su equivalente férico va entre el menos 0,38, 0,50, ¿ok? Estos niños que sabemos que son premiopes, se debe iniciar tratamiento con atropina, ¿ok? En bajas concentraciones para evitar esa progresión miópica. Antes de empezar el tratamiento con la miopía, perdón, con la atropina, debemos realizar una evaluación cardiovascular, ¿ok? Y debería haber una autorización firmada por escrito, un compromiso de los padres de que se comprometen a utilizar este tratamiento, ya que es un tratamiento muy largo, al menos 2 años consecutivos, ¿ok? De 2 a 3 años. La primera evaluación posterior al inicio del tratamiento debe realizarse entre las 8 y 12 semanas y hacer controles sucesivos cada 3 a 6 meses con refracción bajo cicloplejía. Encontramos que hay pacientes no respondedores. ¿Cuáles son estos pacientes no respondedores? En los que la progresión miópica no se redujo a la mitad en este primer año de tratamiento. Entonces, en estos pacientes ya pensamos en cambiar la concentración a unas más elevadas, como por ejemplo 0,025 o 0,05. Y también que en estos niños entre 15 y 14 años que tienen una progresión miópica debe ofrecerse tratamiento, ¿ok? No solamente a los niños pequeños. Entonces sabemos que sí, la atropina va a ser un buen aliado en cuanto al manejo y también en lo que es la prevención, ¿ok? Entonces recordamos la dosis de 0,01% es mejor por su mejor perfil de seguridad, digamos, porque tiene menos efectos adversos y que, bueno, lo que hablamos de factores genéticos, étnicos que pueden influir en estas respuestas, en que no respondan. Y que bueno, nada, sabemos que es crucial integrar tanto prevención y tratamiento en torno a estos pacientes. Acá una lista de algunas de las marcas comerciales bajo las que se puede encontrar la atropina en Latinoamérica y España. Hay países en los que realmente, como Venezuela, no hay marcas como tal comerciales registradas, como por ejemplo también Perú, donde tiene que hacerse bajo la forma de fórmulas magistrales, que es lo que hacemos en Venezuela actualmente, ¿ok? Generalmente se prepara, se hace una dilución a partir de la ampolla de atropina que viene para administración intravenosa o intramuscular, o también se puede hacer a partir de la atropina al 1%, que es la solución oftálmica, ¿ok? Entonces debe diluirse. Estas diluciones, de lo ideal es que se realicen en farmacias donde hayan laboratorios farmacéuticos, donde preparen estas fórmulas y cuenten con campanas de flujo laminar. Y como dato, pues la doctora nos tiene que en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central la preparan. Entonces tenemos ya eso para nuestros pacientes. Bien, entonces ya hablamos de que hay un manejo farmacológico súper demostrado que es efectivo. Ahora vamos a hablar un poquito de las otras alternativas, ¿ok? Entre ellas tenemos a lo que son los ortocake o la ortoqueratología, ¿ok? Esta es una técnica que se utiliza para modelar la córnea, ¿ok? Mediante una adaptación de unos lentes de contacto rígida que están especialmente diseñadas, con un diseño, digamos, que es inverso al de la córnea o una geometría inversa. Y generalmente se utilizan durante toda la noche, el día siguiente el paciente se lo retira y no necesita utilizar luego lentes de montura ni lentes de contacto, ¿ok? Porque o sea, esa visión nítida va a durar las 24 horas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Lo que les decía, tiene una geometría inversa, como pueden ver en la imagen inferior izquierda, con que la base o el área del tratamiento es más plana que la ápice corneal, ¿ok? Entonces, esto va a hacer que al colocar la lente, la zona central de la córnea se aplane debido a la presión positiva y la periferia medio corneal permanece más pronunciada. Entonces, hacemos que disminuimos el poder de curvatura, ¿ok? Disminuimos el poder dióptrico, ¿ok? De la córnea. Y cuando mantenemos esa periferia medio corneal pronunciada, logramos ese desenfoque que se necesita miópico en la retina, ¿ok? Para poder evitar la progresión.
Entonces, bueno, acá pueden ver también una imagen de cómo quedan los lentes. Estos se utilizan preferiblemente en miopías de hasta -4 dioptrías, aunque hay algunos lentes que vienen para hasta -6 dioptrías, ¿ok? Y está demostrado que sí tienen un efecto significativo a la hora de retrasar lo que es la progresión miópica y controlar el crecimiento axial del ojo. La recomendación es que no se utilice, digamos, en monoterapia, sino que se asocie siempre a terapia con atropina. Bien, cuando hablamos entonces pasamos ahora a los lentes de montura, ¿ok? Cuando hablamos de los lentes, un lente ideal es este para que nos permite ver a distancia, pero que al mismo tiempo produzca ese desenfoque miópico en la periferia de la retina. Entonces, bueno, surgiría de pronto la interrogante, ¿son unos los lentes de visión sencilla o lentes monofocales ideales para controlar la miopía? Los lentes que generalmente indicamos en nuestra consulta diaria. Y realmente, pues no, con un lente monofocal no podemos originar ese desenfoque, ¿ok? Miópico periférico. Lo que nos dice la guía venezolana es que tal vez los niños que tienen miopías más bajas podrían utilizar esto como con una corrección completa. Esto sí es muy importante siempre resaltarlo porque generalmente cuando hablamos de hipermetropía corregimos parcialmente el defecto refractivo, pero en los niños siempre la miopía debe corregirse completamente. Pero estos lentes no nos van a aportar realmente para detener la progresión miópica, que es lo que más nos importa realmente. Entonces, no es un lente que sea ideal para la miopía, ¿ok? Entonces, también la Sociedad de Pediatría y Estrabismo no recomienda el uso de lentes monofocales, ¿ok? Para controlar esta progresión. Puede hacerse nuevamente una corrección óptica en niños que ya tengan la miopía estable o cuando no haya acceso a otras terapias, por supuesto es preferible a que no tenga nada, pero no es nuestro lente ideal y lo que debemos tratar es de apuntar a mantener a detener esa progresión miópica, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué lentes sí nos pueden ayudar a detener esa progresión miópica y a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? Tenemos lentes con tecnologías como este, que es de segmentos múltiples con un desenfoque incorporado, los lentes DIMS, ¿ok? Estos son un tipo de lente que nos va a ayudar a controlar esa progresión miópica porque tienen una zona central, como vemos en la imagen, donde hay una corrección refractiva para la visión lejana, ¿ok? O sea, va a corregir este error refractivo de la miopía, pero en la zona periférica contiene microlentes, ¿ok? Estos múltiples segmentos que generan un desenfoque miópico en la retina periférica. Y con esto, pues estamos evitando, engañando al ojo, ¿ok? Reduciendo ese estímulo que va a promover el crecimiento axial. Entonces, es algo que es realmente innovador y es bastante bueno. Otra de bueno, aquí podemos ver que generan ese desenfoque. Ven que tenemos un centro donde allá va a estar, aquí va a estar el poder refractivo como tal para corregir la miopía, pero en todos estos circulitos, esferas que se ven alrededor, son puros microlentes para generar ese desenfoque en la retina periférica, ¿ok? Ajá, aquí se ve mejor. También está, o sea, es como un panal de abejas, si lo ven, ¿ok? Entonces, los podemos encontrar, son los populares Mayo Smart de Oya, y los podemos encontrar en el país, muy importante saberlo, con este laboratorio, Oya. También tenemos los lentes de tecnología altamente asférica, ¿ok? Los HAL, que también se basan en estos mismos. Quieren generar este desenfoque periférico para ayudarnos a regular y a controlar esa progresión miópica, ¿ok? Entonces, ellos desvían la luz, o sea, estos segmentos asféricos que estamos viendo que están concéntricos alrededor, lo que hacen es que no tienen una curvatura esférica uniformemente, como una lente normal, sino que esta geometría va variando progresivamente, ¿ok? Y entonces hace que se desvíe la luz de manera diferente por cada zona por la que va pasando, ¿ok? Entonces, nuevamente, una zona central donde corregimos el enfoque central y en la periferia va creando ese defocus miópico que necesitamos. Tenemos los Myocare,
que son elementos refractivos anulares cilíndricos, ¿ok? Entonces, este también genera ese desenfoque miópico y va a reducir este estímulo. Estos los podemos, son de laboratorio SAIS y los podemos encontrar acá también en el país. Van desde hasta menos 6 dioptrías, ¿ok? Encontramos también los MICOM que tienen un desenfoque periférico asimétrico horizontal. Vemos que ya este es diferente, no es un círculo, una zona central, sino, o sea, sí es una zona central, pero ya el desenfoque va a ser es horizontal. Estos a los lados que vemos, entonces va a tener un poder dióptrico diferente, tanto a nivel nasal como temporal, que va a generar de otra manera, a partir de otra tecnología, este mismo mecanismo de desenfoque. Estos son de Rodenstock y también están disponibles en el país. Otros que tenemos de laboratorios Prats son estos lentes con desenfoque de microlentes en multiópticas compuestas. Igualmente pueden ver, se basa de este diseño que tiene un área central que va a la retina central y muchas microlentes esféricas que van graduando, ¿ok? O sea, cada microlente tiene un poder refractivo diferente, entonces va consiguiendo ese desenfoque miópico. Tenemos Defocus Kits que van de desenfoque adaptativo variable y entonces ellos pues lo promocionan como que es esta única lente que tiene un desenfoque adaptativo. O sea, este cálculo de cada uno del desenfoque se va a hacer con la información de ambos ojos y es específico para el paciente, ¿ok? Entonces nuevamente vemos que este ya no es concéntrico, sino que tiene un desenfoque máximo nasal y otro desenfoque temporal. Tenemos también Myofix de Novak, ¿ok? Donde igual nos basamos en lo mismo, una periferia desenfocada, donde como vemos aquí, el niño tiene que apuntar con la nariz para poder ver con nitidez, ¿ok? Entonces, esto es también un poquito de la publicidad que ellos muestran para cómo tenemos que educar a nuestros pacientes para que se adapten al uso de estos lentes. Y bueno, digamos que lo más nuevo y que lo ahorita se está estudiando bastante, las que tienen tecnología óptica de difusión, ¿ok? Estas están diseñadas con una geometría óptica que tiene una zona central, ¿ok? Que va a corregir el error y como ven, un tratamiento periférico, ¿ok? Que tiene múltiples puntos de desenfoque, microestructuras que van a generar este desenfoque, ¿ok? Pero estos no utilizan segmentos ni esféricos ni aféricos como los que los veíamos anteriormente, ¿no? Sino son puntos de desenfoque que van reduciendo las distorsiones. Digamos que actúa antes de que, o sea, dispersan la luz antes de que ésta llegue a la retina, ¿ok? Aquellos actúan de otra manera. Entonces, detectan el contraste y envían inhiben esa señal de que haya el elongamiento ocular. Pero estos no están disponibles, o bueno, hasta donde sé, no están disponibles todavía en nuestro país. Como otra de las alternativas terapéuticas, tenemos lo que es la terapia con luz roja de bajo nivel, ¿ok? Es un nuevo enfoque novedoso que se está explorando y consiste en la exposición a luz roja de longitud larga, de una longitud de onda larga durante varios minutos al día, ¿ok? Esto en estudios ha demostrado que es efectivo para evitar este control de crecimiento ocular y el mantenimiento. Es un método que no debe ser todavía considerado como método único, sino que nuevamente terapias que se utilizan en combinaciones. El mecanismo exacto de cómo afecta el globo ocular todavía no está comprendido a su totalidad, pero está relacionado con que la luz roja estimula esta producción de dopamina que estamos diciendo que es buena y nos ayuda a controlar este crecimiento ocular y además pues actúa a nivel de vías de señalización con el óxido nítrico, entonces también mejora el flujo sanguíneo. Bueno, como declaraciones también para incluir el consenso, porque mucho de lo que hemos dicho está basado en nuestro nuevo consenso venezolano, pero también para el consenso a nivel mundial sobre miopía, las intervenciones que nos dan o los
los guidelines que nos dan es esto. La primera línea de tratamiento, habíamos dicho, atropina a bajas dosis, ¿ok? Lo que habíamos dicho, la 0,05% es más efectiva, pero hemos reportado que hay mayores efectos adversos. La ortoqueratología también está indicada. Los lentes oftálmicos especiales, lo que habíamos hablado, el DIMS o HART, tienen en evidencia nivel 1 y que en casos de combinación, perdón, de progresión rápida miópica, debemos hacer una combinación de estas terapias. Con respecto al soporte y prevención, lo que habíamos conversado, disminuir lo que es la exposición a pantallas en cuanto a exposición a luz solar o a modificar o al, sí, exposición a aire ambiental, tienen que ser más o igual o mayor a 2 horas al día de actividades al aire libre con luz natural para poder beneficiarnos de esa luz solar. Y bueno, incluir lo que habíamos hablado, ejercicios de acomodación 20-20-20, educar a los padres y siempre, siempre recalcar que tenemos que influir en estos factores ambientales que realmente no valen nada, son económicos, pero bueno, tal vez cuestan un poco porque es mucho más sencillo darle una pantalla al niño para que se quede quieto que salir al parque y verlo o jugar con ellos, ¿ok? Pero que son importantísimos y que no solo se corrige con unos lentes, sino que esto requiere que tengan también su participación y que el seguimiento y el ajuste de nuestros pacientes debemos hacerlo cada 6 meses y evaluar lo que es la adherencia y los efectos secundarios que pueden estar presentando, por ejemplo, con el tratamiento con atropina. Si no hay una respuesta al tratamiento terapéutico, o sea, si vemos que la progresión fue igual o mayor a 0,65 dioptrías al año, entonces ya ahí debemos tomar decisiones. Aumentar lo que es la concentración de atropina, combinar terapias, ya ahí debemos, es una señal de alerta para tomar nuevas decisiones. Y acá les traigo una captura de pantalla de una calculadora de miopía. ¿Ok? Les puse abajo el link. Esto es una de las cosas que estamos utilizando actualmente para evaluar la progresión de miopía. Habíamos hablado que es súper importante la longitud axial, ¿ok? Del ojo. Entonces, acá tenemos la facilidad de que se mete se introduce los datos del paciente, la etnia, la edad, el género, cuánto es la refracción actual, y nos muestra incluso tablas para saber si este paciente está en riesgo, si está progresando rápidamente, cómo podemos reducirlo. O sea, es una base de datos gigantesca y o sea, una herramienta muy útil en la consulta para lo que es evaluar esa progresión miópica, ¿ok? Esto es totalmente gratis. Ya hay otros equipos, incluso también que utilizan a pediatras alrededor del mundo en sus computadores, pero bueno, este me pareció que está bastante chévere y que podemos, o sea, que hay que conocer. Y, ay, aquí va el gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy bien. Este, a ver, les quería preguntar a los demás. Ellas hablaron de causas de miopía donde había un aumento del índice de refracción. ¿Ustedes me pueden dar un ejemplo de una causa de miopía donde hay un aumento del índice de refracción de los medios? Que no sea la que pusieron ellos. Ellas hablaron de la catarata nuclear, ¿no? Sí, Sí, pero no los expositores. ¿Quién me puede decir otra causa de miopía donde hay un aumento del índice de refracción de los medios? Nadie. No, keratocono es de la curvatura, Sofía. Aumento del índice de refracción de los medios. El lenticónodo, Tampoco. Esos son curvaturas. La ¿Cuál? diabetes. La diabetes. La diabetes, ¿quién lo dijo? Yo, Ana. Ajá, Ana, muy bien. La diabetes mellitus. De hecho, hay personas que saben que tienen el azúcar alta porque están viendo borroso. Entonces, eso es bien importante. Bueno, de todas maneras, yo creo que al final del ciclo les voy a dar una clase de diabetes tipo 1 en niños. Ajá, otra pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que le mandan a poner anestesia antes de poner las gotas para cicloplegizar?
porque ahí en el cuadrito que pusieron ellas, pónganlo allí, por favor, si lo tienen a la mano. Pusieron anestesia en dos y en el otro no. Y no es porque, bueno, porque al de iris oscuro vamos a dejar que la gota le pique y a los primeros no. ¿Por qué es? O sea, yo sé que potencia el efecto, pero no sabría decirle por qué exactamente. Ujú, eso es lo que quiero, sí lo potencia, pero ¿qué hace la proparacaína en la córnea? Ayuda a penetración del medicamento. ¿Pero por qué? Yo a los niñitos con ROP les pongo a veces, cuando no están dilatando bien, les pongo una gota de anestesia y después le pongo la gota para dilatar, porque produce una microdesepitalización y el otro medicamento penetra mejor. ¿Ok? Ok. Hay una pequeña alteración de la superficie corneal, del epitelio corneal, entonces hace que la gota de dilatar penetre mejor. No es para que pique o no pique. Y lo otro es que hay un consenso español donde dice que el uso de las pantallas debe estar prácticamente Restringido. prohibido en menores de 6 años. Ah, Eso es nuevo, eso salió hace como un mes. ok. Este, y hay un consenso del Grupo Mundial del 2025, que bueno, no es muy distinto al del 2023 que ustedes pusieron, pero hay uno más nuevo que pudiésemos buscar. Revisar. Revisar. Ok, sí, vamos a buscarlo. Pero no es, los cambios son una tontería. Y pues bueno, no sé, aquí está Ítalo para que nos hable de esas tecnologías. ¿Vieron los precios de los lentes? Sí. Ujú. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, una vez en un lanzamiento de unos productos de Novak? Y ahí nos hablaron bastante de eso y de hecho Ítalo una vez creo que nos dio una recomendación de cuando, bueno, es un paciente que no tiene los medios, entonces, ¿qué es lo mejor que le podemos mandar a ese paciente? Bueno, cuando el paciente no tiene los medios, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un lente de visión sencilla terminado definitivamente va a perjudicar ese crecimiento axial del globo ocular del paciente. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Basados en las evidencias geométricas de los dispositivos, lo ideal sería, si la parte económica es imperante, lo ideal sería utilizar un lente que sea detallado digital, o sea, freeform, que lleve altura y que sea esférico. Eso, comparándolo con un lente terminado, es potencialmente superior para mejorar el desenfoque periférico. Ojo, no es un lente que va a ayudar, pero es mejor que un lente C79 terminado. Y en cuanto a las geometrías, que expusieron espectacularmente, porque están cada una de todas las geometrías de cada fabricante, pero fíjense que al final las que estaban aprobadas eran una de Exilor y la de Joya, que son los que están pagando los billetes, Para ujú, ¿verdad? A toda la industria para que ellos posicionarse de primero. Al final, nosotros en Venezuela tenemos que hacer la parte epidemiológica, tenemos que saber cuáles de los dispositivos que tenemos actualmente realmente funcionan. Y esa evidencia la vamos a ver cuando empecemos a trabajar en las clínicas de miopía y empecemos a ujú. trabajar con estos diferentes dispositivos de desenfoques periféricos. Cada uno tiene sus bondades, cada uno tiene geometrías diversas y al final cada uno de esos fabricantes dice que su producto es el mejor. Por lo Ujú. tanto, tenemos que ser cautos y validar siempre eso. Creo que sería el aporte, ¿no? Sí, de hecho, tanto es la presión de la industria que los congresos cuando son de extremismo de oftalmología pediátrica es así como que la parte comercial, nada. Y ahorita son las casas comerciales de los lentes, pero impresionantes. O sea, y a los hipermétropes, bien, gracias. Exacto. Así es, doctora. Así es, bien, gracias. Sí, algo importante, estas tecnologías, y no sé si te lo estás de acuerdo, no deben utilizarse solas, tienen que estar acompañadas de atropina. Todas tienen que ir con la tropina. O sea, es un comanejo que es necesario porque ellos solo no van a hacer nada. Solo no van a hacer nada. Ujú.
Entonces, es esa combinación donde el médico tiene el control farmacológico y tiene el control de la prescripción del dispositivo que va a utilizar. Eso es importantísimo que lo sepan. O sea, el control lo tiene entre la parte farmacológica del médico y el saber qué dispositivo va a prescribir. Y eso se prescribe, ¿verdad? Y eso es lo que se va a mandar a la óptica para que la óptica haga cumplimiento de eso, porque ya las ópticas están preparándose porque no es un lentecito normal. Tienen que tomar alturas, tiene que tener centrado, la Ujú. geometría de la montura tiene que ser exacta. Y bueno, un niño de 6 años no se va a quedar tranquilo, un niño de 4 años no se va a quedar tranquilo. Entonces tienen que ser monturas que realmente queden muy bien en el rostro del niño para que no vayan a, caber, a manejar desenfoques por la altura y que el niño no esté viendo por la zona óptica, porque entonces la zona de tratamiento se convierte más bien entonces en una zona de distorsión y se va a generar otro problema más. O sea que Ujú. esto es bien delicado porque al final son como muchas cosas que hay que unir para poder ir en beneficio de ese paciente. Bueno, quiero que hayan escuchado la recomendación del licenciado Ítalo. Si el paciente no tiene acceso a esta cantidad de dinero para hacer unos lentes, y fíjense que si ustedes le hacen un control en 6 meses y no respondió al tratamiento y aumentó, son $642 más. Sí, señor. Ajá. Entonces, la indicación cuando es un miope es un tallado digital o un freeform altamente aférico. No pueden mandar un lente normalito, ¿ok? Eso tiene que estar escrito en el récipe. Este, no sé, Libby, cuéntame si ustedes no tienen preguntas. La miopía es un tema inmenso. Oh, Bueno, a veces los pacientes es difícil inclusive así hacerse los lentes normales, imagínate un digital e inclusive esto, pero tampoco pueden dejar de lado todo lo que es el control de la luz solar, los hábitos de la parte de visión cercana, la exposición a las pantallas, porque eso es un valor determinante en el crecimiento del ojo. Entonces, todas estas terapias es como dijo Ítalo, es un comanejo y lo responsable de la miopía de los niños es la familia. Y si ustedes no hacen énfasis y no hacemos énfasis, no vamos a vencer la miopía en realidad. ¿Ok? Ujú, ujú, Y es algo que de verdad tenemos que estar encima de ellos, porque tú ves, el niño no usa la tablet porque la compra. Es algo familiar. ¿Ok? sí, sí. Y bueno, tampoco, a ver, uno no nos puede mantener alejados de la realidad digital, pero hay unas recomendaciones que escuché una vez que incluso si el niño va a manejar la tablet y la tablet tiene buen contraste, que lo utilice recibiendo luz solar, que no esté en un cuarto oscuro, todo cerrado, sino que la exposición a la luz solar es importantísima. Miren, yo Mira, creo que Ana vamos a tiene tener, una pregunta. sí, pero yo creo que vamos a tener que volver a entrar porque queda menos de un minuto Ay, ahorita para yo no las puedo entrar. preguntas. Sí, copien las preguntas. O sea, las vuelven a copiar cuando volvamos a entrar, ¿ok? Voy a cerrar. no lo hacemos.